Bendiciones y bienvenidos mis estimados hermanos. Es un gusto saludarles por este medio y que me acompañen para poder estudiar la palabra del Señor con la finalidad de convertirnos en buenos receptores de la palabra del Señor y hacedores también. Así que antes de entrar a la palabra del Señor, quisiera comentarles de una anécdota. En esa anécdota existía un hombre nativo americano, lo cual muchos llaman indio, y pues este andaba tocando las puertas, andaba de puerta en puerta, andaba pidiéndole a la gente afuera que le diera tal vez algo para poder comprar comida o les pedía directamente comida, es decir, andaba como una persona que no tenía que comer, que no tenía dónde vivir, y así andaba este hombre pidiendo para que pudiera subsistir. Llegó de repente a la casa de una persona y tocó a la puerta. Este hombre era un americano y pues le abre la puerta y le dice, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? Y pues el nativo americano le dice, quisiera que me regalaras algo de dinero o algo para comer porque no tengo. Y cuando este americano lo ve, le ve algo colgado sobre su cuello con una bolsita y le llama la atención y le dice, mira, pasa a la casa, eres bienvenido a este hogar. Esta persona pues era una persona amable, una persona con esos buenos modales y le invita a comer. Mientras le está preparando algo para comer, pues ahí está el nativo americano sentado a su mesa, le prepara y le da ese alimento. Y cuando están ahí sentados, el nativo americano está ahí comiendo y le hace la pregunta este hombre que lo invitó y le dice, oye, me da mucha curiosidad. ¿Pudiera yo saber por qué traes esa bolsita de cuero colgada en tu cuello? Y el nativo americano pues simplemente le dice que esa bolsita se la habían dado para que si en razón o en motivo de que él se perdiera o no tuviera ningún tipo de ayuda o no tuviera dónde ir, pues que simplemente les mostrara eso a las personas del gobierno. Bueno, le llamó tanto la atención que le dijo, oye, ¿me permites por favor ver qué es lo que contiene esto? Y le dijo el nativo americano, bueno, eso es una hojita que está doblada, pero no sé qué dice, nunca la he abierto ni la he leído. Y pues el americano sorprendido le dice, ¿me das el privilegio, el placer de poder leer ese papel que está en esta bolsita? Y le dice, sí, por supuesto, y se lo entrega, el cual abre la hoja y empieza a leer y se queda con una impresión asombrada en su rostro, por lo cual el nativo americano le pregunta, oye, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que dice este papel? Y dice, es que este papel aquí dice que tú peleaste al lado de un presidente, que tú estuviste ayudando, que tú estuviste en servicio militar por mucho tiempo y que aquí se dice que tú tienes los beneficios para que cada mes tú recibas algo de parte del gobierno y que recibas un lugar donde vivir y que recibas todo el apoyo necesario del gobierno para que tú puedas subsistir. Y pues asombrado se quedó el nativo americano porque nunca ya tenía tiempo de estar en la condición que se encontraba, pero solo por no leer, por no abrir esa bolsita y leer lo que decía el papel, no podía él disfrutar de las bendiciones que venían en esa hojita, obviamente firmada, para poder recibir aquellos beneficios. Y mucho pueblo, hermano del Señor, así está, simplemente porque no abrimos la palabra de Dios, no la estudiamos y no vemos todas las promesas que el Señor nos da. Y no estoy diciendo que simplemente vendrán esas promesas como tal, pero que también nos dice la
Escritura qué es lo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida para que estas promesas se hagan una verdad en nosotros. Y cuando nosotros, hermano, cuando ignoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, las bendiciones que obtenemos por medio de su sacrificio, nosotros, los que ya lo hemos recibido, los que hemos creído en Él, los que tenemos una comunión con Él, los que tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo, no sabemos en ocasiones de muchas de las bendiciones que nosotros podemos alcanzar. Y por eso en este día yo quisiera compartir contigo acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no solamente en el día de expiación que está narrado aquí en esta primera cita de Levítico 16:7, nos habla de lo que se hacía en el día de expiación, sino que también nosotros podemos encontrar que nuestro Señor Jesucristo, esto también se cumplió, esto también se lleva a cabo. Y vamos a iniciar esta lectura. Dice, después, hablando del día de la expiación, dice, después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor, a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, este es el día de la expiación, el llamado Yom Kippur, que está hablando, pues obviamente, de algo que nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Porque es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos perdón de nuestros pecados, pero no solamente nos da eso, hay algo más. Por eso en la instrucción que Dios le da a los sacerdotes, les dice que no solamente era un macho cabrío, sino dice, tomará dos machos cabríos, dos que presentará delante del Señor. ¿Cuál era el propósito de esto? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué eran dos machos cabríos que se presentaban a la puerta del tabernáculo? Sigue diciendo, versículo 8. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra por Azazel. Y uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué dice que dos machos cabríos echaba suertes? Ahora, este es un tema muy extenso también acerca de las suertes. Muchos dicen que no se deben echar suertes, ¿verdad? Sin embargo, vemos a través de la Escritura en muchas ocasiones que se habla de esto y es interesante, también importante entender a qué se refiere. Hay un tema, de hecho, en mi canal que habla de esto, qué significa echar suertes. Lo vemos, por ejemplo, con los sacerdotes, lo vemos con el Urim y el Tumim de los sacerdotes, lo vemos incluso también cuando los sacerdotes consultaban a Dios en oración y ellos echaban suertes. También lo vemos desarrollado en el libro de los Hechos con los apóstoles, una práctica que aún todavía tenían los apóstoles, ¿verdad? Entonces, hay muchas narraciones en la Escritura que habla de esto. Si a usted le interesa conocer más de esto, puede buscar ese tema aquí en el canal. Bueno, y dice que echaban estas suertes, dice, una suerte por el Señor y otra suerte por Azael. Y ahora nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué era el propósito de esto? Bueno, obviamente, uno de los machos cabríos iba a quedar por el Señor y el otro por Azazel. Bueno, vamos a continuar y dice el versículo 9, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Señor. ¿Y qué iba a pasar con este macho cabrío? Lo ofrecerá en expiación. Ahora, ese primer macho cabrío era el que iba a ser sacrificado, el que iba a derramar su sangre y que iba a pagar ese precio de expiación, ese precio que lleva a la redención, porque sin derramamiento de sangre, como decía ya o como dice la Escritura, no hay perdón de pecados. Por una parte estaba aquel macho cabrío que iba a derramar la sangre en expiación,
Pero, ¿qué pasaba con el de Azazel? Versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo. Fíjense qué iba a pasar primeramente. Se iba a presentar vivo delante del Señor para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Aquí hay un poco de mal traducción cuando dice para enviarlo a Azazel, no, porque de hecho ese macho cabrío era llamado Azazel. Ese macho cabrío se le nombraba así porque esta palabra en hebreo nos hace entender de que era una persona que era castaway, es decir, como una persona que era echada a un lugar externo, y ahorita vamos a leer unas porciones a lo que se refiere, porque iba a tener que salir este macho cabrío al desierto y obviamente tenía un propósito. Ahora vuelvo a repetir, eran dos machos cabríos, uno que pagaba el precio, es decir, como expiación, y el otro con el cual se hacía la reconciliación, como dice aquí este versículo. ¿Y cómo nosotros podemos entender esto? Bueno, imagínese usted que una persona está en la prisión, que una persona está en la cárcel por algún delito que ha cometido. La escritura misma nos dice, hermanos amados, que nosotros estábamos muertos en pecados, en delitos, pero que por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros fuimos hechos redimidos de aquello, ¿verdad? Él se dio como una expiación. Ahora, si una persona está en la cárcel, vuelvo a repetir, para poder salir de ahí, pues primeramente necesita pagar el precio, ¿verdad? Pagar esa, esa condena que él tuvo. Bueno, esa es una parte. La otra parte es que ya habiendo salido de la prisión o de la cárcel, pues tiene que haber una reconciliación. ¿Una reconciliación con quién? En este caso, hablando terrenalmente, si una persona está presa, una vez que ha pagado la deuda, sale, ¿verdad? Y se reconcilia con aquel que afectó. En este caso, por ejemplo, puede ser una reconciliación con el gobierno porque si rompió una ley del gobierno, pues de alguna manera paga la deuda ante el gobierno y después existe una reconciliación con el gobierno. Si es hacia una persona, pues obviamente se paga por ese pecado o por esa deuda y se debe de haber una reconciliación con esa persona. De tal manera que este es el caso del que está hablando aquí en Levítico. Es decir, que la expiación no solamente era pagar la deuda de aquel pecado, sino que también el otro que caía la suerte de Azazel era para la reconciliación. Qué poderoso, hermano, es Dios. ¿Sabe por qué? Porque no solo Cristo nos paga el precio para salir de la cárcel, para pagar la deuda del pecado y de la muerte, sino que además también Él paga el precio como Azazel del desierto para que tengamos una reconciliación. ¿Por qué es esto importante, hermano? Porque vamos a suponer que a una persona le pagan para que salga de la cárcel. Pero si esa persona no se puede reconciliar, es decir, si no tiene un cambio en su vida, si no tiene una transformación en su vida para que pueda cambiar o tener esa reconciliación, es muy probable que vuelva a ser inducido a la misma al mismo comportamiento o a la misma actitud que lo llevó precisamente a estar en esa cárcel o en esa prisión. Por eso, en el plan perfecto de Dios, Él no solo pagó por medio de nuestro Señor Jesucristo como sacrificio en expiación, sino que además también paga como ese cordero, como ese macho cabrío, perdón, que sale al desierto para poder hacer la reconciliación. Porque fíjese, este macho cabrío, lo vuelvo a repetir, versículo 10, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo
delante del Señor para hacer la reconciliación sobre él. Y estas son características que siguen a nuestro Señor Jesucristo, porque de una forma nuestro Señor Jesucristo se presenta delante de Dios como un sacrificio de olor grato, pero de otro lado también se presenta delante de Dios con su novia para presentarla delante del. Ahora, nosotros vemos esto también en el aspecto cuando nuestro Señor Jesucristo, mi hermano amado, es bautizado, por ejemplo. Vemos estos procesos o esta sombra en nuestro Señor Jesucristo en varias ocasiones de su vida. Por ejemplo, cuando él, hermano, es visto por Juan el Bautista, y es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sabemos que Él es bautizado y que se recibe el testimonio del Padre. Es decir, los cielos son abiertos, se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, y el Espíritu Santo, ¿verdad? Como nos narra, desciende en forma corporal de paloma y permanece sobre el Señor. Pero la escritura nos narra que inmediatamente después de ese acontecimiento, el Señor, en Mateo capítulo 4, versículo 1, dice, el Señor es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, que no solamente es presentado nuestro Señor Jesucristo como el macho cabrío en la sombra del Levítico que va a pagar por la expiación, así como dice Juan, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino además también Él es presentado como este macho cabrío de la reconciliación. ¿Por qué? Porque se ven los cielos abiertos, se ve que hay una comunicación abierta con el Padre, se ve que hay una presencia de Dios sobre su vida, pero además de eso, se ve también que Él es probado en su identidad, es decir, en una reconciliación de quién es Él. Porque recuérdese que la tentación tiene que ver con la identidad de Yeshua, de Jesús. Porque ¿qué es lo que le pregunta o qué es lo que le dice el enemigo? Le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Es decir, está de alguna manera atacando la identidad, lo cual él obviamente afirma no con su pensamiento propio, no simplemente porque dice, sí, sí, yo soy un hijo de Dios, con altivez, con orgullo, con soberbia, no, sino que le habla con el escrito está, con algo que ya está establecido en la escritura, que viene directamente de la boca de Dios. De tal manera que él no pone su opinión, no pone lo que él cree, lo que él piensa, porque en otras ocasiones él mismo dice, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre que me envió. De tal manera, mi amado hermano, que él está haciendo una reconciliación delante del ser humano con Dios. Por eso él, al ser este macho cabrío, no solamente el que paga por la expiación, sino aquel que nos reconcilia con Dios. Porque precisamente eso es lo que dice la Escritura, que él vino, hermanos, para podernos reconciliar con Dios. No había otra forma de hacer esto, porque eso es lo que significa Azazel, una persona que es echada fuera del campamento. ¿Y por qué lo sacaron del campamento al Señor Jesús? Precisamente para crear ese vínculo entre aquel que ya estaba fuera y aquel que es el todo en nosotros, porque nosotros ni siquiera teníamos derecho, hermano, de entrar al Padre, de tener ese privilegio, de ese acceso.
por medio de Jesucristo, por medio de Él, como nos explica en la epístola a los Hebreos, nos dice que Él abrió un camino hacia el Padre, un camino nuevo que nos da la entrada. ¿A través de qué? De su cuerpo, a través de su sacrificio. Por eso también en Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y nos dice en Hebreos 13:13, salgamos pues a él fuera del campamento, así como este Azazel tenía que ser llevado fuera, llevando su vituperio. Fíjese qué tremendo, hermano, el plan y el propósito de Dios, porque no solamente nos da el regalo de la salvación, eso solamente es una puerta para entrar a toda la bendición. Y esto hace muchísimos años que platicaba yo con una persona acerca de esto, e incluso en aquellos tiempos, hace como unos 22 años aproximadamente, recuerdo que platicaba con una persona acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con relación a la salvación. Pero le decía yo a esta persona, es que llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, de reconocer su sacrificio y la salvación, el pago, la expiación que Él hizo por nosotros, es solamente llegar a la puerta, porque Jesús mismo dijo, yo soy la puerta. Pero solamente es llegar a la puerta, hermano amado, de una gran mansión. Y el asunto no es solo llegar a la puerta y quedarse ahí parado o a la mera entrada de esa puerta, es decir, entrar a través de ella y pararse ahí y ahí quedarse, no, es toda una mansión donde hay habitaciones, donde hay riquezas. Y cuando digo riquezas no me refiero al evangelio de la prosperidad con relación a enriquecerse en la tierra, sino que estoy hablando de la riqueza espiritual. ¿Y qué riqueza más espiritual podría haber de tener una reconciliación con Dios? De tener una reconciliación con aquel que estamos mal, es decir, con el hermano, con la hermana, con el esposo, con la esposa, con los hijos, la reconciliación, hermano amado, en todos los sentidos de nuestra vida, porque eso es lo que Dios desea. Sin embargo, en muchas ocasiones solamente hemos llegado a la puerta y nos hemos quedado ahí sin poder participar de todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Es decir, también habrá padecimientos, también habrá sufrimientos, también habrá vituperios, pero sepa que estas cosas, como nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, bienaventurados sois cuando os vituperen por causa de mi nombre. Es que, hermano, esto nos va a traer una bendición. Y cuando no lo vemos así, podemos pensar, estoy sufriendo, estoy padeciendo, y podemos llorar por esta razón. Pero cuando nosotros nos damos cuenta del peso de gloria que produce, como dice la Escritura, el peso de gloria que produce nuestra vida, hermano, nosotros nos damos por gozosos porque sabemos que va a traer una bendición. Y Dios lo que desea es esa reconciliación. Es como cuando una persona en su trabajo es un trabajo pesado, cansado, de mucho ejercicio físico. Y pues esa persona llega cansado, llega agotado, llega tal vez dolido en su cuerpo, pero está a gusto y feliz porque sabe que aunque costó mucho en el sentido físico, ese trabajo tendrá una recompensa. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, padeció en todos los aspectos. ¿Para qué? Para bendecirnos, para salvarnos, para rescatarnos y para reconciliarnos con Dios y con nuestros semejantes.
Pero esto también nosotros debemos de aprovechar todas estas bendiciones, porque si no seremos como la anécdota que le conté al principio, alguien que tiene ya establecido, como este hombre tenía firmado y sellado ese documento para recibir, hermano, todos aquellos beneficios, y no los recibía simplemente porque no sabía de ellos. Cuando nosotros entramos a Cristo, cuando nosotros entramos a este propósito, debemos de considerar que nuestro Señor Jesucristo no solamente fue en expiación por nosotros, sino que además de esto, Él vino a hacer una reconciliación poderosa. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos reconciliar no solamente con Dios, también con aquellas personas que de alguna manera pudieron haber sido afectadas por nosotros o que tal vez nos afectaron. Pero hoy tenemos la voluntad de poder nosotros reparar aquello. Qué hermoso es cuando Dios piensa, no solamente, le vuelvo a repetir, como aquel que está en la cárcel, en que salga de la cárcel y ya, no, porque puede volver a lo mismo y volver a caer a la misma cárcel. Pero aquel que ha sido su deuda pagada para salir, ser transformado, ser reconciliado y continuar una vida llena, llena de Dios. Eso es lo más precioso. Hermano, por eso yo te invito, por eso mucha gente solo se queda a la puerta. Dios me salvó, Dios me rescató, ya soy libre del pecado. Sí, hermano, pero hay también una restauración, hay también una reconciliación, hay también un camino que recorrer, hay que entrar a esa mansión y poder, hermano, ver todo lo que Dios quiere, lo que Él ha planeado, porque la misma escritura nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, hermano amado, nuestro Padre Celestial, no solamente pagó por ti, no solamente pagó, hermano, a través de nuestro Señor Jesucristo, para que tú tuvieras esa deuda pagada, sino también pagó para que podamos nosotros tener una reconciliación. Ese cordero, ese macho cabrío que era enviado al desierto, era con un propósito, hermano. Nuestro Señor Jesucristo también, al padecer en la cruz del Calvario, se quedó como ese macho cabrío en el desierto solo. Sus discípulos lo seguían de lejos, veían de lejos, solamente aquellas mujeres que en realidad apoyaban el ministerio del Señor fueron las que se quedaron cerca de él. Y era como ese macho cabrío que se había quedado ahí. Cuando él estaba en esa cruz del Calvario padeciendo, derramando su sangre preciosa, no solamente estaba pagando por expiación, estaba, hermano, reconciliándonos con su Padre. De tal manera que cuando él dijo, consumado es, la tierra tembló. El templo que existía en aquel tiempo, hermano, se conmovió. El lugar santísimo donde existía un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo al lugar donde no podía entrar más que una sola vez el sumo sacerdote. Hermano, se rompió el velo, lo cual nos da a conocer que nuestro Señor Jesucristo no solamente pagó la expiación, sino que nos reconcilió y quitó aquello que nos separaba de Dios. Yo espero que este pensamiento sea de bendición para tu vida, mi amado hermano, hermana,
y que nosotros podamos considerar que no solamente fuimos rescatados, no solamente hemos sido redimidos, justificados, sino que se nos da la oportunidad de reconciliación, se nos da la oportunidad de restauración, se nos da la oportunidad, hermano, de poder entrar en esa mansión para poder vivir lo que Dios nos ha preparado a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Shalom.